Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius del curso de Biología para el cuarto año de secundaria. Y el día de hoy vamos a hacer el repaso. A ver, tenemos que recordar nosotros primero lo siguiente. Tenemos que recordar nosotros lo que son las biomoléculas, ¿no? Y hay dos tipos de biomoléculas, de tipo orgánica y de tipo inorgánica. Las del tipo orgánica son aquellas moléculas o biomoléculas que netamente se desarrollan o se encuentran en el organismo, como por ejemplo las proteínas, los lípidos, los glúcidos, los ácidos nucleicos. Mientras tenemos otras que son inorgánicas, pero que contribuyen al metabolismo del ser humano, como son el agua y las sales minerales. Muy bien, dentro de las moléculas inorgánicas tenemos una de las más importantes, ¿no? Que es el agua. El agua es un solvente natural, como todos lo saben. El 70% de nuestra composición orgánica está hecho de agua o está influenciado por el agua. Es un gran conductor de electricidad. Se encuentra en el sistema circulatorio como sangre. Se encuentra dentro de la célula para poder hacer justamente la transferencia de gases o transferencia de proteínas o transferencia de electrolitos y en la parte extracelular para poder oxigenar los tejidos, para poder oxigenar también los músculos, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Es un estabilizador térmico. ¿Por qué? Porque el agua permite de que nuestra temperatura no varíe y no estemos con temperaturas que nos puedan ser dañinas. Tiene función transportadora. ¿En qué sentido? De que se adhiere hacia un organismo para poder lograr que el organismo se pueda transportar de la mejor manera. Fuera de eso, en las plantas, ¿cómo interviene el agua? El agua interviene para el proceso de la fotosíntesis, porque gracias al agua las plantas pueden degradar esa molécula y producir la fotosíntesis que le da justamente el almidón suficiente para que puedan ellas nutrirse propiamente, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es orgánica, la molécula de agua es una molécula inorgánica. Entonces hay que tener en cuenta bastante eso, ¿no? Y como digo, no hay mucho más propiedades. El agua, pues, no está compuesta. Si hablamos de composición química, tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿no? Y la mejor forma de poder reaccionar en nuestro cuerpo es por medio de los puentes de hidrógeno, ¿no? Haciendo que el agua se convierta en un ente dipolar. Listo. Muy bien. Y eso sería con respecto a lo que les había mencionado, las biomoléculas, ¿no? Dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Ya hicimos las inorgánicas y ahora vamos a ver un poco sobre las orgánicas. Las orgánicas tenemos una de ellas, y los glúcidos lo habíamos mencionado también en la clase. Los glúcidos, o también llamados carbohidratos, son de vital importancia. ¿Por qué? Porque ellos nos permiten tener almacenamiento de energía, nos permiten realizar actividades celulares que permiten ese desarrollo y metabolismo. Ahora, los glúcidos se dividen en varios grupos. Tenemos los monosacáridos, ¿no? Donde tenemos las cetosas, las aldosas, y dentro de ellos tenemos a la galactosa, a la ribulosa, a la ribosa, la desoxirribosa, la maltosa y todo lo que ya hemos estudiado nosotros en clase, ¿no? Aparte de ello, por medio del enlace O glucolisídico, se puede unir esos monosacáridos y convertirse en disacáridos y polisacáridos, ¿no? Y justamente nosotros ya habíamos mencionado varios tipos de ellos, pero lo más importante es saber, ¿no?, cuál es la formación de ellos. Ahora, también tenemos otro tipo de glúcidos, ¿no?, que están netamente relacionados con la unión de los glúcidos con otro tipo de biomolécula orgánica, ¿no?, que se llaman los glucoconjugados, donde puedo obtener los glucolípidos, que es la unión de una glucosa con un lípido, las glucoproteínas, que es la unión de la glucosa con proteínas,
los peptidoglucanos, que es una unión de fósforo con glucano, los fosfolípidos, que también es una unión de fósforo, pero de una manera más celular, ¿no? Y así tenemos justamente esas características, ¿no? De los glucoconjugados. ¿Por qué se llaman glucoconjugados? Gluco viene de glucosa y conjugados significa que se va a adherir a otro tipo de proteínas. Listo. Vamos a ver, seguimos con el orden. Tenemos, no es un monosacárido. Tenemos, por ejemplo, los monosacáridos. A ver, ¿cuáles no serían monosacáridos? Los que son disacáridos o son polisacáridos, ¿no? Y ya los hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, no confundir. Ya hemos visto de que se componen por aldosas y cetosas. Tienen que entender bien eso. Muy bien. Aparte, ya hemos visto también sobre otro tipo de moléculas llamadas los lípidos, ¿no? Y los lípidos netamente son llamadas comúnmente grasas. Y esas grasas sirven para que permite la termorregulación del cuerpo humano. Es un almacenamiento que tiene el cuerpo humano para poder emitir energía o para poder guardar energía en situaciones extremas, ¿no? Eso es lo que tienen los lípidos. Los lípidos, cuando se consumen en exceso, pueden producir lo que es los triglicéridos, una especie de desbalance. También puede llevar a la obesidad, pero también los lípidos tienen bastantes funciones en el cerebro, ¿no? Tienen bastantes funciones en el cerebro que permiten hacer posible la sinapsis, que es una de las principales funciones del cerebro para poder llegar al pensamiento, llegar a conectar ideas y llegar a tener coordinación, ¿no? A ver, tenemos características. Los lípidos son solubles con éteres, ¿no? Con una especie química, y con ellos se pueden disolver. Es por ello de que los éteres sirven como una especie de catalizador para esos lípidos. Tenemos también que es una gran fuente de energía, como le habíamos mencionado. Ahora, ¿los lípidos se encontrarán en los vegetales? Sí, pero en muy poca cantidad. Claro que producen los vegetales lípidos, pero no en una cantidad muy extrema, sino en una cantidad regular nomás. No se puede disolver en agua. Y en los animales y seres humanos su cantidad es variable, no es una cantidad constante. O sea, no se puede decir de que hay una cantidad que siempre se va a repetir, sino es variable dependiendo de cómo sea el consumo y cómo sería la adquisición de los lípidos. Muy bien, ahora, y por último te vamos a ver las proteínas, porque es el último tema que hemos visto, ¿no? ¿Qué es el último tema que hemos visto? Las proteínas están formadas, bueno, su unidad fundamental es el aminoácido. Y un aminoácido está formado por un grupo amino, por un grupo carboxilo y por un grupo R, teniendo como centro el carbono. Ahora, el grupo amino tiene como fórmula NH2. El grupo carboxilo es como fórmula COOH. Mientras el grupo R es el que determina el nombre que va a recibir ese aminoácido. Entonces hay que tener en cuenta esas cositas que lo explicamos también en clase. Y por último, para terminar, las proteínas, como digo, son una gran fuente de energía, sirven para el metabolismo del cuerpo humano, hace que las funciones sean mucho más desarrolladas. Algunas se convierten en vitaminas, otras en enzimas. Y también tenemos las proteínas dependiendo a su adhesión. Hay homoproteínas, que son grupos proteicos unidos con otro grupo proteico y forma un nuevo grupo proteico, aunque suene redundante, ¿no? Pero hay otras que no, hay otras que son heteroproteínas, que se juntan con un grupo proteico, con otro grupo que no es proteico, pero también tienen funciones beneficiosas para el metabolismo, ¿no? Entonces, ya hemos visto un pequeño resumen de cada uno de ellos, ¿no? Las características. Yo creo que ustedes con sus videos anteriores lo van a poder resolver. Y bueno, pues eso sería todo con respecto a esta clase, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, lo que vamos a ver.
tienen que estudiar lo que son biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Moléculas inorgánicas principales. Inorgánicas. ¿Qué más? Tenemos también, como otro tema, tenemos lo que son la glucosa, también lo habíamos dicho, ¿no? La glucosa. ¿Qué otro tema? También tenemos lo que son los lípidos, lo mencionamos, los lípidos, y finalmente tenemos las proteínas, ¿no? Esos son todos los temas que hemos desarrollado. Las proteínas. Listo, entonces, esos son todos los temas que hemos desarrollado nosotros hasta el momento. Entonces, por favor, repasen esos temas. Ya les hemos dicho que tienen todos los videos para que puedan verlos y puedan reforzar, ¿sí? Y ese repaso sirve solamente para que puedan recordar algunas cosas. Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Suerte en su examen y hasta luego. Cuídense, chao.